Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema trigonometría del triángulo rectángulo. Mi equipo está conformado por Erika Andrade, Kitsia Parra y Brenda Rochin. Para dar una introducción a este tema, me parece importante explicar algunos puntos como el origen de la trigonometría y el objetivo de esta. El objetivo de la trigonometría hoy en día es establecer relaciones matemáticas entre las medidas de las longitudes de los puntos que forman parte de un triángulo, a partir de las medidas de sus ángulos. A continuación, dejaré una imagen que dará un breve ejemplo sobre esto. Mi nombre es Kixia y les voy a hablar acerca de la terminología del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, que mide 90 grados. La principal característica del triángulo es que tiene un lado de mayor longitud llamado hipotenusa y otros dos denominados cateto adyacente y cateto opuesto, cuya unión forman un ángulo recto. ¿Qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado de un triángulo rectángulo que se encuentra al frente del ángulo recto o de 90 grados. Entonces se trata del lado que tiene mayor medida que los otros dos. Fórmula de la hipotenusa. Para conocer la fórmula de la hipotenusa debemos de tomar en cuenta que un triángulo rectángulo se cumple debido al teorema de Pitágoras. Este indica que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma del valor de cada uno de los catetos elevados al cuadrado. La hipotenusa se puede definir mediante la siguiente fórmula, donde la hipotenusa es AC y los catetos son AB y BC. ¿Qué es el cateto adyacente? El cateto adyacente es uno de los dos lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Se define como aquel segmento que es contiguo al ángulo de referencia. Fórmula del cateto adyacente. Para expresar matemáticamente al cateto adyacente, debemos recordar que un triángulo rectángulo se debe cumplir el teorema de Pitágoras, por lo que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevados al cuadrado, siendo h la hipotenusa y C1 y C2 los catetos. Aplicación del cateto adyacente. El cateto adyacente sirve para aplicar en las siguientes funciones trigonométricas, como lo podrían ser coseno, secante, tangente y cotangente. ¿Qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto es uno de los dos lados de menor longitud del triángulo rectángulo. Se define como aquel que se encuentra al lado contrario del ángulo de referencia. El cateto opuesto tiene la misma fórmula y aplicación que el cateto adyacente. Esto se debe a que el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Hola, mi nombre es Brenda Berenice Rochin Salido y voy a explicar sobre razones trigonométricas. Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Tres razones trigonométricas comunes son seno, coseno y tangente, que se pueden establecer entre un ángulo agudo y dos lados de un triángulo rectángulo del cual forman parte. Como comentó mi compañera anteriormente, estos se le llaman triángulos rectángulos y los lados que se unen forman un lado de 90 grados. Se les conoce entonces como catetos. En cambio, el otro lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Ahora bien, en este triángulo hay dos ángulos que podemos analizar. Vamos a tomar como ejemplo este ángulo. Lo representaremos como el ángulo alfa. Y al igual que los catetos, podemos utilizar diferentes letras. Ángulo beta, ángulo tita, etc. Dependiendo del ángulo que vayamos a analizar, los catetos recibirán nombres más específicos. Es así que el cateto que se encuentra frente al ángulo alfa
se le denomina cateto opuesto. En cambio, el otro cateto se le denomina cateto adyacente, que es el lado que se encuentra junto al ángulo alfa. Pero se debe tomar en cuenta que dependiendo del ángulo que vayamos a analizar, los catetos cambiarán de nombre. Por ejemplo, si queríamos analizar este ángulo, este vendría a ser el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Pero sin importar el ángulo que analicemos, este lado siempre será la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, ahora que ya conocemos los lados que conforman un triángulo rectángulo, analicemos las razones trigonométricas. Como vamos a estudiar el ángulo alfa, cada una de las razones trigonométricas llevará este ángulo: seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Y cada una de estas razones trigonométricas se encuentran en función de los catetos y la hipotenusa. Es así que el seno de alfa es igual al cateto opuesto CO sobre la hipotenusa H. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente CA sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Y de esta manera quedan establecidas las razones trigonométricas. Para resolver un triángulo rectángulo, entonces, para entender su uso, resolveremos dos ejercicios. En este triángulo vamos a calcular el valor de alfa. Lo primero es identificar los catetos y la hipotenusa en base a este ángulo A. Entonces, recordemos, el lado que se encuentra frente a alfa se denomina cateto opuesto. El otro cateto será cateto adyacente y el lado más largo, es la hipotenusa. Una vez identificados los lados, analizamos los datos que tenemos. Miren, el valor del cateto adyacente ya lo conocemos. También conocemos el valor de la hipotenusa. Es decir, debemos buscar una razón trigonométrica que trabaje con el cateto adyacente y con la hipotenusa. Busquemos, el seno no nos sirve porque trabaja con el cateto opuesto y ese conocemos. También conocemos el valor de la hipotenusa. Es decir, debemos buscar una razón trigonométrica que trabaje con el cateto adyacente y con la hipotenusa. Busquemos, el seno no nos sirve porque trabaja con el cateto opuesto y ese valor no lo tenemos. En cambio, el coseno trabaja con el cateto adyacente y la hipotenusa y esos datos ya los conocemos. Entonces trabajaremos con la razón trigonométrica coseno. Entonces, coseno de alfa, que es nuestra incógnita, igual cateto adyacente, reemplazamos 3 sobre la hipotenusa 5. Resolvemos, coseno de alfa es igual a 3 entre 5 es 0,6. Despejemos el ángulo alfa. Alfa es igual, el coseno pasa al lado derecho del igual como coseno a la menos 1. Entre paréntesis 0,6. Entonces, hacemos uso de la calculadora. Para insertar coseno a la menos 1, insertamos Shift y coseno. Paréntesis 0,6. Igual acabamos de obtener un ángulo de 53.13 grados. Utilizaremos simplemente dos decimales. Alfa es igual a 53, bueno, en esta ocasión la coma,
13 grados. Y así encontramos el resultado del ángulo alfa. Resolvamos un ejemplo más. Analicemos los lados que tenemos respecto a este ángulo. Para nosotros, este ángulo será alfa. El lado que se encuentra frente a este ángulo es el cateto opuesto y el otro lado es el cateto adyacente. Y los que nos piden encontrar es la hipotenusa. Ahora analizamos los datos. Por un lado tenemos el valor de ángulo. También conocemos el valor del cateto opuesto y como la incógnita es la hipotenusa, significan que necesitamos buscar una razón trigonométrica donde conste el cateto opuesto y la hipotenusa. Así que buscamos. Nos sirve el seno, ya que cateto opuesto sobre hipotenusa, pues no, porque tenemos cateto adyacente y ese valor no consta en este ejercicio. Así que escribimos seno de alfa, que ya lo conocemos, que equivale a 30 grados, igual a cateto opuesto 4 sobre la incógnita, que es la hipotenusa. Listo. Una vez reemplazados los valores, el siguiente paso es despejar la incógnita, para que no se compliquen. Primero, la incógnita h debe pasar al numerador y se recomienda que se encuentre en el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, simplemente intercambiamos posiciones. H subirá al lado izquierdo. H es igual 4 sobre, en cambio, el seno de 30 grados pasa al lado derecho, pero en el denominador. Seno de 30 grados. De esta forma estamos realizando un despeje directo. Continuamos. H es igual a 4 sobre... Obtenemos el seno de 30 grados. Entonces, usaremos la calculadora esta vez, pero sin presionar Shift. Entonces, seno de 30 grados es igual a 1/2 o 0,5. Entonces, esta vez estamos obteniendo el seno del ángulo. Así que solo presionamos seno sin presionar Shift. Entonces, 4 entre 0,5 es 8. Y es así como se utilizan las razones trigonométricas para resolverlo en un triángulo rectángulo. Siempre analizando los catetos respecto al ángulo para luego identificar los datos que tenemos, y de esa manera analizamos qué tipo de razón trigonométrica debemos utilizar. Reemplazamos los datos y encontramos el resultado. Eso sería todo de mi parte. Las identidades pitagóricas son identidades de trigonometría que son extensiones del teorema de Pitágoras. Las identidades pitagóricas son útiles para simplificar expresiones trigonométricas. Estas identidades son especialmente usadas para describir expresiones como una función de seno o coseno, como las fórmulas del ángulo doble. Las identidades pitagóricas son identidades de trigonometría que son extensiones del teorema de Pitágoras. Las identidades pitagóricas son útiles para simplificar expresiones trigonométricas. Estas identidades son especialmente usadas para describir expresiones como una función de seno o coseno, como las fórmulas del ángulo doble. ¿Cuáles son las identidades pitagóricas? Las identidades pitagóricas son ecuaciones que contienen funciones trigonométricas, las cuales son verdaderas para todos los valores sustituidos en las variables. Las identidades trigonométricas son especialmente útiles para simplificar expresiones trigonométricas. Las identidades trigonométricas son derivadas del teorema de Pitágoras. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Esta es la identidad pitagórica más importante. Esta identidad es verdadera para todos los valores de teta. Usando esta primera identidad podemos crear dos identidades pitagóricas adicionales, que sería tangente al cuadrado de teta más 1 igual a secante al cuadrado de teta, y 1 más cotangente al cuadrado de teta igual a cosecante al cuadrado de teta.
¿Cómo derivar las identidades pitagóricas? Podemos derivar las identidades pitagóricas usando el círculo unitario. Recordamos que el círculo unitario es un círculo con un radio de 1. En este triángulo las coordenadas en X son representadas por coseno de teta y las coordenadas de Y son representadas por seno de teta. Vemos que los tetetos del triángulo en el círculo unitario tienen los valores de seno de teta y coseno de teta. Además, la hipotenusa del triángulo es el radio del círculo, el cual es igual a 1. Entonces, usando el teorema de Pitágoras, tenemos seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Esta es la identidad pitagórica principal. Usando esta identidad podemos derivar dos identidades adicionales. Empezamos con la primera identidad pitagórica. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Dividimos a cada término por coseno al cuadrado de teta. Ahora que sabemos que tenemos seno de teta sobre coseno de teta igual a tangente de teta y coseno sobre 1 igual a secante de teta, entonces al sustituir y simplificar tenemos tangente al cuadrado de teta más 1 igual a secante al cuadrado de teta. Si es que dividimos por un valor diferente podemos encontrar la tercera identidad pitagórica. Empezamos con la primera identidad pitagórica. Seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta igual a 1. Dividimos a cada término por seno al cuadrado de teta. Ahora podemos usar las relaciones. Coseno de teta sobre seno de teta igual a cotangente de teta. Y 1 sobre seno de teta igual a cosecante de teta. Entonces, al sustituir y simplificar tenemos 1 más cotangente al cuadrado de teta igual a cosecante al cuadrado de teta. En el ejercicio vamos a simplificar la expresión seno de x por coseno al cuadrado de x menos seno de x usando las identidades pitagóricas. Esta expresión contiene al seno y al coseno, por lo que podemos usar la identidad seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Entonces empezamos factorizando la expresión dada. Seno de x por coseno al cuadrado de x menos seno de x igual a seno de x por coseno al cuadrado de x menos 1. Podemos reescribir la identidad como seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1 de la siguiente forma. Coseno al cuadrado menos 1 igual a menos seno al cuadrado de x. Entonces al reemplazar esta identidad tenemos seno de x por coseno al cuadrado de x menos 1 igual a seno de x por menos seno al cuadrado de x igual a seno al cubo de x. Identidades de cociente. Las identidades de cociente son identidades trigonométricas que son escritas como fracciones de las funciones de seno y coseno. La tangente forma una identidad de cociente y puede ser escrita como el seno del ángulo dividido por el coseno. De igual forma, la cotangente puede ser escrita como el coseno del ángulo dividido por el seno. ¿Cuáles son las identidades de cociente? Las identidades de cociente son las identidades trigonométricas escritas en términos de las funciones trigonométricas fundamentales, seno y coseno. Ejercicio. Si es que tenemos los valores coseno de teta igual a 3 sobre 11 y seno de teta igual a 5 sobre 11, ¿cuál es el valor de tangente de teta? Usamos la identidad del cociente de la tangente para resolver este problema. Entonces tenemos que dividir el valor del seno por el valor del coseno. Tangente de teta igual a seno de teta sobre coseno de teta igual a tangente de teta igual a 5 sobre 11 sobre 3 sobre 11. Entonces sería tangente de teta igual a 5 sobre 3. Estas funciones son escritas como fracciones relacionadas a los lados de un triángulo rectángulo. También sabemos que el recíproco de una fracción es igual a la fracción original con su numerador y su denominador intercambiados de posición. ¿Cuáles son las identidades recíprocas? Las identidades recíprocas son identidades trigonométricas que son definidas con respecto a las funciones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y tangente. Un recíproco de la fracción a sobre b es la fracción b sobre a. Esto significa que encontramos el recíproco de una fracción al intercambiar las posiciones del numerador y del denominador. Ejercicio. Si es que tenemos que coseno de teta es igual a 0.2, ¿cuál es el valor de secante de teta? Las funciones coseno y secante son recíprocas, por lo que sabemos que podemos darle la vuelta a la fracción del valor de coseno para encontrar el valor de la secante.
Para facilitar esto, escribimos el coseno como fracción. Coseno de teta igual a 0.2 igual a 2 sobre 10. Entonces tenemos secante de teta igual a 1 sobre coseno de teta. Entonces tenemos 10 sobre 2. Ahora hablaremos sobre las identidades de conjunción. El uso de la terminología seno y coseno, tangente y cotangente, y secante y cosecante es el resultado de la siguiente observación, como se muestra en la figura. Si los dos ángulos de un triángulo rectángulo ABC se denominan A y B, y A es la longitud del lado opuesto a A, B es la longitud del lado opuesto a B, y C es la longitud del lado opuesto al ángulo recto. Entonces, debido a que la suma de los ángulos de todo triángulo es 180 grados o radianes, los ángulos agudos A y B de un triángulo rectángulo son complementarios. Por lo tanto, el coseno de un ángulo agudo es igual al seno de un ángulo complementario. La cotangente de un ángulo agudo es igual a la tangente del ángulo complementario. La cosecante de un ángulo agudo es igual a la secante de un ángulo complementario y viceversa. Por esta razón, decimos que seno y coseno, tangente y cotangente y secante y cosecante son conjunciones una de otra. En el triángulo rectángulo de la figura de ángulos alfa, beta y de lados A, B y C, ¿cuánto vale el seno del ángulo alfa? Seno, recuerde que es cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, B entre C. Ahora queremos calcular el coseno del ángulo beta. El coseno se calcula el cateto adyacente entre la hipotenusa, pero el coseno beta es B entre la hipotenusa, que es C, por lo tanto, el coseno de beta es B entre C. Fíjese que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Por lo tanto, seno es conjunción de coseno. Pues si alfa y beta suman 90 grados, es decir que son complementarios, como cualquier triángulo rectángulo. Entonces, lo que pasa es que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro, y el coseno de ese ángulo es igual al seno del otro. Por eso, seno y coseno son conjunciones. Entonces, veamos las conjunciones que existen en un triángulo rectángulo donde alfa y beta suman 90 grados. Entonces, seno es conjunción de coseno, ya lo dijimos, porque seno de alfa es igual a coseno de beta y coseno de alfa es igual al seno de beta. Pero además, secante es conjunción de cosecante. Y de igual manera, cosecante es igual a secante de beta. Y además, tangente es conjunción de cotangente, porque cotangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo, y al revés, la cotangente de ese primer ángulo es igual a la tangente del otro ángulo. Entonces, este sería un ejemplo de conjunción. En conclusión, como vimos anteriormente, los triángulos rectángulos
cumplen una serie de relaciones métricas entre cada uno de sus lados. Y cabe mencionar que esto es importante, ya que es una parte de las matemáticas fundamental para el desarrollo de algunas o muchas operaciones que conocemos hoy en día. También podemos darnos cuenta de lo importante que fue y es la trigonometría. Gracias por su atención.